Es nuestro deseo al inicio de este estudio, que durante el mismo podamos conocer, podamos acercarnos a la verdad que Dios nos da, nos regala en su palabra. Esa palabra que es siempre firme, siempre perfecta, siempre verdadera, porque sale de Dios. Y Dios es eterno, inmutable y nunca miente. Su palabra dice, él mismo dice del mismo, que es veraz. Justamente en un mundo tan cambiante, de cambios tan rápidos y de cambios tan confusos, nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios y ver en ella aquellas verdades que Dios trae a nuestras vidas para nuestra bendición. Hoy vamos a tratar el tema "Ay del mundo por sus piedras de tropiezo". Repito el tema, "Ay del mundo por sus piedras de tropiezo". Y vamos a partir de Mateo capítulo 18, cuando el Señor da una gran lección a sus discípulos. Regresamos de inmediato. Pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano del Señor lo hizo? Sabemos por lo que la palabra de Dios nos dice que los discípulos del Señor, aquellos que fueron invitados por el Señor a seguirle y que así quisieron, que voluntaria y libremente lo hicieron, eran todos adultos. La Biblia no nos habla de edades, pero nos dice que eran hombres, algunos de ellos ya con sus medianas empresas, algunos socios entre sí, y personas que, por lo que comenta luego, más tarde, Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 15, nos dice que capítulo 9, nos dice que algunos de ellos eran casados. Cuando hace la referencia, y leo la parte, o no tenemos derecho nosotros a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y esta es la aclaración, que quiero decir, que quiero expresar, que estas personas siguieron al Señor cuando ya tenían un criterio claro acerca de qué era la vida y quiénes eran ellos. Y es necesario decirlo porque Cristo en este capítulo que vamos a leer les enseña a ellos verdades tan contundentes, tan necesarias ayer, hoy y hasta que el Señor lo determine, lo haga, cuando Él concluya la historia de la humanidad. Estas verdades y esta gran lección que el Señor les dio acerca de este tema que vamos a tomar tiene que ver con la necesidad de que nosotros aprendamos cuán importantes son los niños para Dios, cuánto valor tienen ellos para Dios. Cristo les habló a personas que quizás ya tenían hijos y que quizás ya tenían unas ideas de su cultura que no eran las correctas delante de Dios. Y lo interesante es que al leer esto que vamos a hacer de inmediato, ellos nunca pensaron que Cristo iba a hablar de esto, porque la pregunta que le hicieron, que dio lugar a que surgiera esta respuesta, no tenía nada que ver en apariencia con lo que Cristo les iba a enseñar. Así que, si usted tiene su Biblia, venga conmigo a Mateo capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7 y luego los versículos 10 y 14. Y dice así: En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, esta es la pregunta, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y al que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar.
ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Pasamos al versículo 10 y dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y el último versículo, el 14, dice así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Estas son las palabras que salieron del Señor en este momento en que sus discípulos le preguntaron, y vuelvo a repetir la pregunta, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? El mayor significaba quién es el que tiene mayor poder, el que tiene más influencia, el que tiene más alcance en sus decisiones en el reino de los cielos. Y para nada Cristo responde de inmediato a la pregunta, sino que hace lo siguiente, hay una acción. El Señor llama a un niño, según el versículo 2 que ya leímos, lo llamó y luego de llamarlo lo pone en medio, es decir, el niño está rodeado de adultos y Cristo toma a este niño para dar una gran lección. Esta gran lección empieza, por favor, empieza hablándonos de la obediencia del niño ante la petición del Señor Jesús. Versículo 3, Cristo dice, si no os convertís y os hacéis como niños. Versículo 4, cualquiera que se humille como este niño. Así que cuando Cristo lo llamó al niño, el niño respondió. Luego cuando Cristo lo toma y lo pone en medio, el niño se queda en ese lugar. Y quedarse en el lugar que el adulto le dijo, en este caso Jesús, está hablando de la obediencia. Los niños por naturaleza, son obedientes, aunque a veces se salgan de esa obediencia, lo natural, lo que Dios hizo, lo que Dios puso para que en esa etapa de la vida de un niño, el niño aprendiera de los adultos, es que le dio la capacidad de ir hacia la obediencia. Primera cosa, porque quiero que por favor veamos que toda la enseñanza del Señor está centrada en el niño, su naturaleza, su condición. Lo próximo que nosotros vemos es que el Señor al llamar y colocar al niño, nos está hablando justamente de la condición natural de un niño. Punto número 1, quiero que veamos estos versículos. El 3, dice el Señor como niños, si no os hiciereis como niños, está hablando de una condición. Luego el versículo 4 señala, dice como este niño, versículo 5 dice un niño como este, hace una comparación, y luego en los versículos 6, 10 y 14 el Señor dice uno de estos pequeñitos, repite 3 veces, uno de estos pequeñitos. Así que Cristo está enfocando la atención de sus discípulos en la condición natural del niño. Luego de esa condición se desprende su estatura física, porque el Señor dice pequeñito o estos pequeñitos. Está hablando de que un niño tiene una estatura física pequeña. Es un ser humano, una persona creada con Dios, con la dignidad que Dios le ha dado, pero que está en crecimiento, está en desarrollo, está en esa primera etapa de su vida. Luego Cristo, al referirse a la condición del niño y tomando una porción, luego que aparece en la Biblia, nos está enfocando a sus discípulos y a nosotros en este tiempo, en que esa condición de niñez hace que un niño piense, hable, se comporte, juzgue, discierna como un niño. El niño no está en capacidad de pensar como un adulto, de actuar como un adulto, ni siquiera de hablar como un adulto. El próximo punto es que el Señor está diciendo, al hablar de este pequeñín, de este niño, está hablando de que por ser un niño, su condición natural es que tenga que depender de los adultos. Necesita un mundo adulto, necesita un contexto adulto, necesita unos padres adultos
que le den referencias continuas acerca de qué es la vida, cómo se comporta el ser humano. No solo destrezas sociales, sino que desarrolle lo que son los afectos verdaderos, reales, la responsabilidad, etc. Y por tanto, Cristo, al hablar de este pequeñín, de este niño, de hacerse como niño, está hablando de la necesidad de este niño ser guiado, dirigido, instruido, educado. Necesita de los adultos para poder vivir y cómo discernir entre lo que está bien y está mal. El adulto necesita colocar en el niño estos márgenes, estas fronteras que le ayuden a saber qué es una acción mala y qué consecuencias tiene, y qué es una acción buena y qué consecuencias tiene. Voy a tomar como referencia un versículo que aparece en Isaías capítulo 7, versículo 15, hablando del niño que nacería, y decía: hasta que sepa lo suficiente, comerá. Tendrá cierta dieta adecuada a él, a su niñez, hasta que él sepa, escuche por favor, lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Está hablando de una edad específica dentro de esa infancia, donde el niño ya ha aprendido a que ciertas conductas no son buenas y traen consecuencias no agradables, y conductas que sí son buenas y traen beneficios, traen bendiciones. Así que el Cristo, al llamar a este niño, vuelvo a repetir, habla de su obediencia, habla de su condición, porque es pequeño, es un ser humano dependiente, necesita madurar, necesita aprender lo que está bien y está mal, y necesita ser cuidado. Este es, para resumirlo, Cristo está diciendo, un buen desarrollo del niño debe incluir sus aspectos físicos, sus aspectos espirituales, entiéndase ser guiado en el alma y el espíritu también. Hacemos una pequeña pausa para seguir con este estudio bíblico. Estamos hablando de esta lección que el Señor Jesús está dando a sus discípulos, y lo primero que tocamos o que vimos es que el Señor habla de la obediencia que un niño tiene, en segundo lugar de su condición natural, y el tercer aspecto que vamos a ver ahora tiene que ver con los peligros a los cuales un niño está expuesto. Al leer el versículo 6, repetimos, dice: pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Está diciendo que hay peligros en la vida de un niño, que la palabra tropezar, el que haga tropezar, el que produzca el tropiezo. Veamos lo que esta palabra significa en el lenguaje original, y es la palabra que en griego se traduce como escandalizo, poner una trampa, hacer que una persona tropiece con un lazo que se pone en el camino, con una trampa que se hace, el cebo que se pone para que alargue o que caiga cuando el animal va a tomar ese cebo. Una persona que puede ser atrapada, encarcelada, enjaulada, o un animal por causa de este tropiezo. De allí viene nuestra palabra en español escándalo, algo que suscita una reacción imprevista, que asombra por el efecto que ha producido, por el significado que tiene esa acción. Cuando Cristo está diciendo el que haga tropezar a un niño, está diciendo que hay
alguien que premeditó de forma consciente cómo hacer que un niño cayera, cómo hacer que un niño fuera atrapado en ciertas circunstancias, cómo hacer que un niño se tergiversara, se desviara de aquello que debía ser lo natural y bueno en su vida. Ante esa intención premeditada y esta acción de un adulto que ha pensado cómo hacer, o de adultos que han pensado cómo desviar al niño, cómo escandalizar al niño, cómo hacerle daño al niño, el Señor entonces dice la segunda parte: ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En el mundo hay, está diciendo el Señor, personas que planean y ejecutan maldades, personas que están por su adultez, tienen un poder superior sobre el niño o los niños y pueden trazar planes, pueden hacer agendas, pueden trabajar en contra de esa niñez, de ese grupo de niños que, necesitando del apoyo, la dirección y educación de los adultos, de la protección y el cuidado, abusan de ellos. El Señor está diciendo claramente: ay, el mundo está lleno de ellos. El mundo tiene muchos que hacen tropezar, muchos planeadores de maldad. Y el Señor, escuche, dice, es inevitable que ocurra. ¿Y por qué Cristo dice eso? Porque está hablando de la condición del corazón humano. El hombre pecador, la mujer pecadora, nosotros los pecadores, lo que producimos son acciones pecadoras. Tenemos pensamientos pecaminosos y regularmente estamos pensando en llevar a cabo aquello que satisfaga nuestra pasión personal, nuestro deseo personal, nuestras metas personales. Nos convertimos en personas egoístas y en un mundo como el de hoy predomina la egolatría. Nuestras agendas son las importantes. Lo que queremos conseguir e imponer es lo importante. Cristo dijo hace 2000 y pico de años, es que en el mundo será inevitable que vengan los que hacen tropezar. Pero él dice 2 veces, dice, ay de aquel hombre, ay de aquella persona. Y es que a veces nos parece que Dios ni siquiera está enterado de lo que nosotros estamos pensando, haciendo. Ni siquiera pensamos que Dios conoce lo más profundo de nuestro interior, que Dios conoce las intenciones, las motivaciones de nuestros corazones, que muchas veces no son correctas, que muchas veces son totalmente pecaminosas, y que esas motivaciones nos llevan a imponer nuestros deseos y a dañar a los que nos rodean y aún a personas que ni siquiera conocemos, pero que por estar en cierto periodo de sus vidas son débiles, necesitan atención y nosotros se la quitamos. Cristo está hablando de esas personas, de esas, escuche bien por favor, piedras de tropiezo, personas que se colocan en el camino de la vida, en este caso de los niños, y provocan que ellos tropiecen, que se tambaleen, que pierdan el equilibrio en sus vidas y que caigan, atrapados, enlazados, encarcelados, que caigan en esas trampas que tuercen su camino en la vida. Aquello que Dios quiere que el niño aprenda de forma buena, adecuada, saludable, es torcido por estas personas, por estos planeadores. Y Cristo decía claramente que estas personas les convendría, para ellos sería mejor si alguien colocara, atara su cuello, atara sus cuerpos a esas piedras grandes de molino que se usaban antes justamente para mover aquello que se quería descascarar o llevar al polvo, fuera trigo o fuera otro elemento, y que era tan pesada que se usaba un asno para hacerla rodar. El Señor está diciendo, es mejor que esta persona sea condenada a la muerte física antes que seguir en la tierra causando tropiezos a los niños.
Si esta advertencia no nos llama la atención y si esta advertencia no nos confronta en el día de hoy, realmente hemos llegado a un punto de insensibilidad tal que ya no nos duele, no nos trae emoción compasiva el ver que los niños estén siendo dañados por esos que decretan las leyes, por esos que traen cambios profundos a la vida de un niño que está expuesto, vuelvo a decir, a aquello que los adultos diseñen para ellos. ¿Qué es lo que Cristo nos dice dentro de esta misma idea? Que aquellas personas que son piedras de tropiezo y hacen caer a los demás porque se convierten en obstáculos para sus vidas, van a producir heridas, van a producir ofensas a su prójimo, en este caso los niños, y van a entorpecer su desarrollo. Que estos niños que están recibiendo esta clase de veneno, esta clase de dolor, van a ser a su vez no solo lesionados, sino que se van a convertir en personas que lesionen a otros, porque el niño maltratado, afectiva, espiritual, físicamente, se va a convertir en un reproductor de esos patrones cuando él crezca o cuando ella crezca. Jesús está diciendo que los adultos que abusan de los niños, que abusan de su condición de indefensión porque dependen de los que ya crecieron, que abusan de su derecho a ser protegidos del mal, porque así Dios lo creó, deben ser guardados. Esos adultos que arrancan la inocencia, que tuercen la inocencia, esos adultos, Dios dice que están condenados a la muerte porque han atrapado al inocente en cárceles de maldad. Hay un peligro más que el Señor habla dentro de esto. Niños que son hechos, son llevados a tropezar y que son escandalizados por estos comportamientos de los adultos. El Señor añade a eso otra cosa. Mire conmigo, por favor, el versículo 10 de Mateo, capítulo 18. En el versículo 10, Cristo dice, mirad, y eso quiere decir, pongan atención. Recuerden que el niño está en el medio, los adultos lo están rodeando. Cristo le está hablando a esos hombres y ahora les dice, mirad, pongan atención, que no despreciéis a uno de estos pequeños. No despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cristo está diciendo, observen, deténganse, analicen. Ustedes no deben despreciar a uno de estos pequeñitos. A mí me enternece la forma en que Cristo muestra su ternura hacia esos niños. En este caso ese niño. Y en él está mirando a la niñez. Y el Señor está diciendo, no los desprecien. Antes ha dicho, no deben hacerlos tropezar. Hay de aquel que lo hace. Pero ahora está diciendo, no los desprecien. Y nos está enseñando el segundo peligro que tienen los niños. Niños despreciados. ¿Qué significa la palabra despreciar? Así como vimos lo que significa la palabra hacer tropezar, convertirse en obstáculo, llegar a ser alguien que traiga dolor, que ofenda, que escandalice a esa mente pequeña, a ese niño pequeño. Ahora el Señor nos dice, no los desprecien. Despreciar quiere decir quitar valor, quiere decir desvalorizar, quiere decir lanzar fuera, quiere decir tratar con menosprecio, quiere decir ver como objeto a la persona, no como sujeto, no como persona, no como individuo, sino verlo como un objeto al que puede utilizar cuando quiera. Es quitarle la dignidad a el niño. Cristo está diciendo, no los menosprecien, no se olviden que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. No se olviden de que deben ser tratados con dignidad, con respeto, que no deben ser utilizados.
Cuando Cristo está diciendo, no menosprecien, está diciendo, nunca trates a un niño como un objeto, nunca trates a un niño como una basura, nunca trates a un niño como algo del cual te puedes servir a tus deseos egoístas. El Señor nos está llamando a todos a reflexionar acerca de esto, para que entendamos que hasta las medidas correctivas que se usen con los niños deben ser medidas que los alienten, los exhorten, los ayuden, los conduzcan, sean direcciones para sus vidas, no motivo de fracaso ni de escándalo. Por lo tanto, yo quiero tomar un ejemplo que hay en la Biblia, para mí máximo de esos que hay en la palabra de Dios, de cómo en una época de crisis en el pueblo de Israel y en la tierra, los adultos, incluyendo los padres, menospreciaron al niño y la niñez. Eso aparece en Joel, libro de Joel, del profeta Joel, en el capítulo 3, versículo 3, y dice que estos adultos dieron los niños, es decir, canjearon los niños por una ramera, es decir, una prostituta, y vendieron los niños por vino para beber. En un momento donde el ser humano se ha degradado, en un momento donde el ser humano ha perdido los valores que le dan fortaleza a la convivencia humana y al significado de la vida y al hecho de ser personas, en un momento de crisis moral, que viene de una crisis espiritual, que viene de una desobediencia a Dios, en momentos así, un papá, un adulto, una persona puede tomar a un niño y para satisfacer sus deseos carnales, tomarlo y canjearlo, venderlo como esclavo para acostarse con una prostituta. O puede vender aún a sus propios hijos porque su alcoholismo lo lleva a ese punto de entontecimiento. Este es un ejemplo muy crítico, triste, dramático en realidad, pero ese es el ejemplo que ocurrió ayer y que ocurre hoy. Hemos llegado a puntos donde un niño no vale nada y los adultos los pueden usar para hacerlos puntas de lanza en una guerra, para convertirlos en prostitutos o prostitutas en las calles, para llevarlos a burdeles, para colocarlos como presa de la pornografía. Estamos viviendo en un mundo donde no se respeta al niño y se le hace tropezar y se trastorna su vida de manera intencional. Hemos llegado a un punto donde el mundo entiende que un niño es una basura y los tratan o los niños son tratados de esta manera. El Señor habló en Mateo 18:14 y dijo: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. El deseo de Dios no es que el niño se pierda, sino que el niño sea una persona guardada de tal manera que su vida pueda prosperar en todas las áreas. ¿Qué quiere decir en la enseñanza o las enseñanzas de Cristo? Que no se pierda. Porque él usó mucho esta frase. Ahora la está usando con el niño. Que no se pierda significa que no sea dañado, que no sea destruido, que no sea corrompido, que el propósito para lo cual fue hecho se cumpla, que el niño en este caso sea tomado como persona a la que hay que prestar interés, mostrar interés y verlo como un ser humano importante. Todo lo que tuerza la sanidad de ese niño a nivel mental, emocional, afectiva, física, espiritual, todo lo que lo dañe va a traer una pérdida a su vida y va a hacer no solo que haya una pérdida, sino que el niño se pierda, el alma del niño se pierda, la mente del niño se oscurezca, caiga en las garras de las tinieblas. El Señor está diciendo que cuando eso ocurre, la persona entra en confusión. El niño, los niños entran en confusión, los niños sufren dolor, los niños son heridos, su
deseo de vivir se apaga, se destruye lo más importante de su ser. La persona, el niño, pierde la esperanza, su sensación de vacío existencial está allí, aunque no lo sepa explicar. Y el niño se va a sentir inútil, se va a sentir sucio por esto que está haciendo el adulto en contra de él, por el trato que está recibiendo. Nosotros tenemos hoy estamos viviendo en un día, en un tiempo, en una época muy difícil. Jesús había hablado acerca de este tiempo y en el próximo segmento quiero presentar algunas evidencias de las muchísimas que hay, algunas evidencias que nos muestran cómo los niños están siendo empujados al tropiezo, cómo están siendo conducidos al tropiezo, cómo están siendo escandalizados y cómo están siendo menospreciados. Justamente lo que Cristo dijo que no se hiciera es lo que se está haciendo en el día de hoy. Volvemos de inmediato. Recordemos que estamos estudiando la gran lección que el Señor le dio a sus discípulos, a esos hombres, acerca de el niño, su condición y los peligros a los cuales el niño es expuesto. Quiero empezar a leer una serie de noticias que, como mencioné al final del segmento anterior, son evidencias. Tenemos tantas noticias acerca de lo que está pasando en el mundo entero en contra de los niños que realmente no pudiéramos leerlas todas. Pero algunas muestras sí nos van a demostrar que esto que el Señor dijo está siendo desobedecido y que muchos de nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta de la velocidad y la forma vertiginosa, arrastrante que está rodeando a los niños y está envolviéndolos en esta atmósfera de tropiezo, de escándalo y de daño. Empiezo mencionando un informe que se presentó, un informe sobre salud sexual y reproductiva, refiriéndose a los niños, que se llama el informe Estrella. Este informe promueve la educación sexual obligatoria para niños menores de 4 años, junto a lo que se llama el derecho al aborto y junto a lo que se conoce hoy como no hacerle caso al derecho de conciencia que tiene cualquier persona para objetar aquello que entiende que conforme a sus normas, sus valores, aquello que se presenta no se está de acuerdo. Este informe restringe la objeción de conciencia de los padres, no les permite a los padres opinar, simplemente tienen que someterse a aquello que los que están promoviendo este informe en Europa, en la Cámara de Diputados, está promoviendo, repito, y de las cosas que se supone que debe ser aceptado. Este informe fue presentado, y por eso se llama Estrella, por una diputada portuguesa que aboga por estas cosas. Ahora, yo quisiera que entendamos de dónde parte todo. Este folleto que voy a presentar, que está en cámara delante de ustedes ahora mismo, se llama Estándares de Educación Sexual para Europa. Estándares de Educación Sexual para Europa. Y ha sido escrito y colocado en los estados que tienen o están bajo la instrucción de la Oficina Regional de la
OMS, Organización Mundial para la Salud en Europa, para que esto sea llevado a la práctica en las escuelas, en todo lo que sea centro de estudios. Dentro de esto encontramos lo siguiente. La oficina, esta es una noticia que tomamos de una editora de noticias que se llama argentinosalerta.org. Es de septiembre del año pasado, 2013, y dice: la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, lo que les he presentado ahora, lanza una guía con estándares de educación sexual en Europa, que es un verdadero compendio de corrupción de menores. El documento ha empezado a llegar a los ministerios de educación y de sanidad de toda Europa y resulta indistinguible de un compendio sobre la corrupción de menores, inspirado, eso sí, dice la noticia, por los dogmas de la ideología de género. Entre los conocimientos concretos que la guía recomienda transmitir a niños de 0 a 16 años, estos son algunos ejemplos textualmente citados del documento. De 0 a 4 años, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, prescribe el aprendizaje, escuche esto, del goce y el placer cuando tocamos nuestro propio cuerpo, la menstruación de la primera infancia, de 0 a 4 años. De 0 a 4 años, dicen, es la edad idónea para el descubrimiento del propio cuerpo y de los genitales. De 4 a 6 años es una edad estupenda, según esta Organización Mundial de la Salud, para hablar de asuntos sexuales, explorar relaciones del mismo sexo y consolidar la identidad de género. Quisiera que nosotros ahora viéramos otra noticia. Reparten una caja en escuelas de Suiza para enseñar el placer a los niños desde los 4 años, partiendo de esto que hemos colocado delante de ustedes. Esta caja llega a los niños y esta caja tiene dentro los órganos sexuales del hombre y de la mujer, entre otras cosas, y libros en los cuales se le enseña al niño cómo usar estas partes del cuerpo. Esta iniciativa, dice la noticia, de adoctrinamiento ideológico sexual promovida por la Oficina Federal de la Sanidad Pública en colaboración con el Ministerio de Educación, prevé enseñar en el jardín de infancia y escuelas a los niños, que hemos dicho hace un rato, la anatomía del cuerpo y el acto sexual. Estas cajas, que ustedes van a ver el modelo ahí en pantalla, está llegando a los niños en este año 2014. Quisiera mostrar otra noticia. Y la noticia salió en New Yorker, periódico, en su portada, y dice lo siguiente: Beto y Enrique se consagran como íconos gay en Estados Unidos. ¿Quiénes son estos Beto y Enrique? Y leo la noticia. Salió en la BBC de Londres. La portada fue una sensación en las redes sociales. Los personajes de la popular serie Plaza Sésamo, Beto y Enrique, se consagran este viernes como íconos gay al aparecer en la portada de la revista estadounidense The New Yorker. La imagen de Beto y Enrique ilustra un reportaje titulado Momento de Felicidad. Esta serie es vista en más de 140 países y tiene un promedio de unos 120 millones de televidentes en el mundo. El alcance de este programa, inicialmente hecho para niños, es vasto, se conoce desde hace varias décadas y tiene un impacto en ellos porque fue ideado para que los niños aprendieran. Así que ahora, al colocarlos como ejemplos de homosexualidad,
está diciendo que ese momento donde ellos están mirando en pantalla a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, diciendo que se establece una ley, el matrimonio como la unión que ya no se establece, ya no tiene vigencia la ley del matrimonio como la unión exclusiva entre hombre y mujer, sino entre personas que quieran hacerlo como les parece. Hago una pausa para leer las otras noticias que tienen que ver con esto que el Señor está diciendo. No hacer tropezar a los niños y no menospreciarlos. Venimos de inmediato. Pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano del Señor lo hizo? Estamos leyendo algunas noticias de el mundo, de lo que está pasando en el mundo en relación con los niños. Y ahora leo algo que ocurre en Japón. El título de la noticia dice: una cerveza infantil causa furor entre los niños japoneses. Dice: una de las bebidas no alcohólicas en botellas alcohólicas que más llama la atención es la cerveza, la cual al ser servida en un vaso arroja espuma de la misma forma en que lo haría una auténtica cerveza. El producto es toda una sensación entre los menores de edad japoneses desde hace algunos años y parece no escandalizar a los adultos japoneses convencidos de que si un niño americano puede tener una pistola de plástico y divertirse como vaquero, ¿por qué sus homólogos orientales no deberían hacerse a un buen espumante como juguete y festejar el Happy New Year en sus ratos de ocio? Leo otra noticia y dice así: increíble, celebran mes de la historia gay en escuelas públicas de Estados Unidos. Esto fue publicado el año pasado y dice así: las escuelas públicas de California hasta Florida celebran el mes de la historia gay, donde destacan a un homosexual o lesbiana cada día. El asalto sexual a nuestros niños es inconcebible. Este comentario lo hizo un señor llamado Matt Staver, quien es el fundador y presidente de una entidad que se llama Liberty Council. Él dice: los padres y los ciudadanos interesados deben ponerse de pie para proteger a nuestros hijos. Dice Staver: ya basta. La inocencia de nuestros niños está bajo asalto en las escuelas públicas. Los padres y los ciudadanos interesados deben exigir que las escuelas públicas se centren en los aspectos esenciales del aprendizaje y no se conviertan en vehículos de una agencia sexualizada. Gran Bretaña. Dice así: hipersexualización de la infancia, cuando los niños crecen antes de tiempo. Leo: en 2001, el Ministerio de Educación del gobierno británico de David Cameron encargó un estudio sobre la sexualización y comercialización de la infancia, del cual surgió lo que se conoce como el informe Belli. Según el informe, dice que la sociedad actual está llena de imágenes sexualizadas y, aunque los padres están conscientes de ello, son incapaces de actuar contra esto porque no tienen dónde quejarse. Definieron el término hipersexualización como la sexualización de las experiencias, expresiones, posturas o códigos de vestimenta considerados como demasiado precoces. Según el estudio, ¿quiénes son los responsables de esto? Número 1, la publicidad, demasiada sexualizada
en las imágenes y una publicidad sumamente agresiva. Y con esto quieren decir invasiva, con esto quieren decir continua y desbordada. En segundo lugar, dicen que los responsables de que los niños estén así es la industria de la moda. Una industria dirigida a los niños donde se hacen cosméticos y vestimenta para niños que son vestimentas que usan los adultos. En tercer lugar, dice, tercer elemento que ha producido ese fenómeno, las series de televisión y programas infantiles. Y voy a leer este párrafo. Dice, las más afectadas son las niñas. Uno de los problemas mayores es que, exactamente dice así el estudio, la transición de la infancia a la adolescencia sea cada vez más acelerada. Y esto quiere decir, cada día hay un empuje para que los niños dejen de ser niños, para que los niños se comporten como adultos, vivan como adultos. Recuerden lo que hace un rato mostré, de 0 a 4 años, enseñarle a los niños las cosas que se están exigiendo que se enseñen en las escuelas. Dice la intrusión precoz, es decir, empujar a los niños a la sexualidad puede provocar daños irreversibles. Repito esa frase, la intrusión en la sexualidad de los niños puede provocar daños irreversibles, puesto que los niños no están preparados ni física ni mentalmente para dar este paso. Pero este comentario parece que se le ha olvidado a muchas personas. Quiero decir entonces que frente a esta situación he leído solo algunos de los tantos comentarios y noticias que llegan continuamente. Frente a esto hay algunas personas que están despertando. Y quiero hablar de lo que ha pasado en Ucrania. Y esta noticia tiene este título. Esto fue el 21 de agosto del 2012. Dice, Bob Esponja es gay y una amenaza para los niños, según estudio publicado en Ucrania. Dice, el popular personaje de animación Bob Esponja es homosexual, según un estudio de la Comisión Nacional sobre Asuntos para la Defensa Moral ucraniana, citado hoy por el diario local. Y ahí dice el nombre del diario, Ukrainskaya Pravda. La comisión ha estudiado algunas de las principales series de animación en la parrilla televisiva, es decir, para estas series para niños, y propondrá a las autoridades del país prohibir algunas de estas por presentar una amenaza real para los niños. Según la psicóloga Irina Medvedeva, citada por el estudio, los niños en edades entre 3 y 5 años, después de ver estas series, ella dice, hacen muecas y burlas delante de adultos que no conocen, ríen a carcajadas y repiten sinsentidos de manera ostentosa. Ella está diciendo, se nota de inmediato cómo afectan estas series a los niños en su comportamiento. Otra entidad que está poniendo una alerta a esta invasión, a esta hipersensualización en los niños, viene del resultado de lo que hace un rato leí que el señor Dave Cameron pidió, el estudio que pidió. Y entonces dice el comentario a este estudio, es decir, de los resultados que se hicieron, dice, el informe del gobierno revela la preocupación de lo que la sociedad moderna presenta, un fondo de pantalla de imágenes sexuales que rodean a los niños y que los padres sienten que no hay salida y que no hay un espacio libre donde los niños puedan ser niños. Los padres sienten que no hay un espacio libre donde los niños puedan ser niños. El informe indica que los padres se sienten abrumados por el bombardeo de los medios de comunicación con gran cantidad de contenido sexual,
Una encuesta realizada por los revisores encontró que 9 de cada 10 padres temían que sus hijos estuvieran bajo la presión de crecer demasiado rápido. Frente a todo esto, ¿qué es lo que el Señor nos recuerda? Y quiero que volvamos a Mateo capítulo 18, donde leemos en el versículo 14 lo siguiente. Así, es decir, cuando Cristo dice, los niños no deben ser lanzados al tropiezo, no deben ser despertados a experiencias que ellos no pueden porque no tienen capacidad como niños de responder a ellas adecuadamente, y experiencias que solo van a traer dolor, trauma, van a traer a sus vidas desencaje, van a traer a sus vidas desequilibrio, desajuste. Cristo dice, no los hagan tropezar. Y luego dice, no los menosprecien, no los traten como basura, no les quiten su valor. Ya vimos cuántas cosas se están haciendo actualmente y desgraciadamente emitiéndose leyes para imponer esta agenda, para imponer estas cosas sin tomar en cuenta lo que Dios dice. Cristo nos recuerda, Cristo nos habla, su voz permanece a través del tiempo y nos está diciendo, la voluntad de mi Padre que está en los cielos no es que se pierda uno de estos pequeños. Cada niño que ha sido invadido, a cada niño que le llegó la caja con estas piezas para que ellos empiecen a practicar temprano su vida sexual, a cada niño que se ha expuesto, que ha sido expuesto a una película pornográfica o ha sido tomado para usarlo en pornografía o para corromperlo en la calle o para iniciarlo en la droga o para llevarlo al robo, cualquiera de las cosas que se han usado, hasta la esclavitud en el trabajo, cualquier enseñanza en la escuela, privada o del gobierno, donde el niño ha sido empujado a creer que estas cosas les pertenecen sin tener ni siquiera idea de qué se tratan y qué daño va a traer a sus vidas. Cristo está diciendo, ese niño ya ha sido perdido. Su vida ha sido descarrilada. Y mientras más temprano se trabaje con las generaciones, y lo sabemos, y mientras más temprano se capte la atención de ellos, más temprano va a ser ese niño o esa niña perdido, va a perderse, va a corromperse y más pronto entra a la vida adulta sin ser un adulto. Más pronto será capaz de hacer cosas que muchas veces al leer las noticias decimos, pero ¿cómo es posible que un niño haga eso? Y no es el niño el culpable, sino aquellos adultos que prohijaron, anidaron, lo condujeron a eso. Esos no son los que van a la cárcel, esos no son los que van a prisión, esos no son los que van a vivir con una vida deshecha. Pero el niño sí va a vivir con ella deshecha. Cristo dijo, se va a perder. Pero nunca olvidemos, aunque querramos borrar a Dios y decir que ya murió, Dios no ha muerto, Dios no puede morir, Dios es eterno y recordemos que todo lo que hagamos está delante de sus ojos. Recordemos que Dios sí conoce quiénes somos y sí conoce qué hemos hecho. Y si como adultos hoy estamos aupando este tipo de comportamiento, Cristo nos vuelve a recordar, mi Padre que está en los cielos no quiere que ningún niño se pierda. Mi Padre que está en los cielos, su voluntad no es que se pierdan los niños, su voluntad no es que los niños sean llevados al tropiezo, queden en jaulas de maldad como es la sexualidad precoz. Mi Padre no quiere que esos niños lleguen a ser maleantes, dañados, que lleguen a ser corrompidos. Esa no es la voluntad de mi Padre. Dios no hizo los niños para eso. Pero si ya están dañados, alguien detrás lo llevó a ese daño. Y Cristo quiere recordar lo mismo que dijo hace 2000 años. Ay de aquel por el que vienen los tropiezos. Ay de aquel que daña a un niño. Ay de aquel que promueve la vida corrompida, la vida sin sentido.
la vida precoz que no puede ser manejada por sí misma. Ay de aquel que hace daño a un niño. Mejor le sería ser condenado a muerte. Pero si no lo hacemos hoy, recordemos que un día tendremos que dar cuenta delante de aquel que nos creó, con el propósito de que nosotros no nos corrompiéramos ni corrompiéramos a otros. Es necesario hoy que tu padre, madre, educador, que cualquier adulto que esté mirando este programa, que esté oyendo las palabras de Cristo a través de este programa, recordemos que tarde o temprano tendremos que estar delante del Creador. Y nuestras agendas pudieron haber tenido, según nosotros, éxito, pero delante de Dios han sido un fracaso. Y Él nos va a tomar cuenta. Hoy es día de cambiar nuestra manera de pensar, de incluirnos más y decir más, esto está mal. Y enseñar a los niños desde el principio cuál es el bien y cuál es el mal, qué hace daño a sus vidas y qué no va a hacer daño a sus vidas. Y hoy más que nunca es necesario recordar aquello que Cristo dijo a sus discípulos, cuando los reprendió y les dijo, no les impidan a ellos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos querer que el reino de los cielos se llene de niños, no que se vacíe de niños, porque hoy nuestros estilos de vida son tan egoístas que no queremos que los niños sean niños, sino queremos empujarlos a una forma de vida que sabemos que está comprobada que hace daño. Dios tenga misericordia hoy y Dios nos lleve, nos convenza a querer el bien para los niños, para los adolescentes y para los jóvenes y no el mal. Te invitamos a que tú te unas y ores junto con nosotros y guardes a tus hijos en tus casas y los maestros, por favor, ayuden a los niños en las escuelas. Es necesario, todavía hay tiempo, pero si nos olvidamos, tendremos que un día dar cuenta de esto. Que el Señor nos bendiga.